A reading from the Acts. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. There broke out a severe Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo la buena noticia. Thus Philip went down Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. to them. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, By Philip. porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. Spirits crying De out, muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, and many y paralyzed. muchos paralíticos y lisiados se curaban. There was great joy La ciudad in that city. se llenó de alegría. Verbum Domini. Let all the earth cry out. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Joyfully to God. Aclamen al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Say to God, Digan a Dios que temibles son tus obras. Aclamen al Señor tierra entera. let all on Que se earth postre ante ti la tierra entera. sing praise. Que toquen en tu honor. Come and see Que toquen para tu nombre. His tremendous deeds. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor tierra entera. He has changed the sea into Transformó el mar en tierra firme. they passed. A pie atravesaron el río. Let us rejoice. Alegrémonos con Dios, He rules by que con su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor tierra entera. Everyone who believes in the Son has eternal life, and I shall raise him on the last day, says the Lord. Alleluia, Dominus vobiscum, et cum spiritum tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero como se lo he dicho, han visto y no creen. everything that Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. last day, Esta es la voluntad de mi Padre, that everyone que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, and I shall y raise yo him lo resucitaré en el último día. Verbum Domini.
At 3 p.m. Eastern Time today, we will A have las 3 p.m. hora del este hoy tendremos el Via Lucis, las estaciones de la resurrección. 3 p.m. Eastern. Serán televisadas hoy a las 3 p.m. hora del este. We are in these Easter Estamos homilies en estas homilías diarias de tiempo de Pascua. Hoy estamos leyendo a San Juan, presence is real, capítulo 8, y es un verdadero testimonio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. and we're still kind of in Y the aún build up to where he really gets very clear. estamos en el momento en que Él Cultivate the people está tratando de cultivar la fe del pueblo, in them as faith in him as the Son of God. fe en Él como Hijo de Dios. He can do this, right? Y Él es capaz de esto, por supuesto. Es el plan del Padre. Él dice, esta es la voluntad de quien me envió, But that I should raise it que up. yo no tenga nada de lo que dice, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre. Believes in him may have Todo el que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. the Father's plan, El plan del Padre no es sin and death. dejarnos en el pecado y la muerte, sino rescatarnos del pecado y la muerte. Envía a su Hijo, el Verbo hecho carne, Jesucristo, Man and truly verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y nos salva a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección. Y the Holy Spirit derrama sobre nosotros el Espíritu Santo sobre nosotros, y nos congrega to share his con Él para que compartamos su vida divina y eterna con nosotros. and we see that he gives us Y vemos que Él nos da la Eucaristía, really is his flesh. que Él dice claramente es su carne y sangre, y a menos que comamos de Él, no tendremos vida en nosotros. Father's drawing us Así que el Padre nos está acercándonos hacia el Hijo, moviéndonos hacia la fe, dándonos la gracia para acercarnos al Hijo y creer en Él. Y el Hijo ofrece su vida en la cruz our salvation, por nuestra salvación. body and blood Y este cuerpo y sangre ofrecidos en la cruz is given to us nos es dado for eternal life. como alimento para la vida eterna. Concreteness to it. There's a deep Es algo muy concreto, and unbelievable muy real, realism where we un realismo increíble, types and en figures donde vemos tipos y figuras en el Antiguo Testamento, meal, en la cena de Pascua, cuando quedan libres de la esclavitud de Egipto, Paschal lamb y el Cordero Pascual ha de ser sacrificado, y la sangre es puesta en el dintel en la puerta, y Dios pasa para guiar a su pueblo, para sacarlos de la esclavitud de Egipto. You know, they are protected from this final plague. Están protegidos de la plaga final And as he's con la passing sangre del Cordero, y cuando está pasando por encima del with their, pueblo, ellos están comiendo pan ácimo, because God is on the move. con las túnicas levantadas porque están listas para moverse, cruzan el Mar Rojo, van al desierto, reciben la ley, los 10 mandamientos, la forma de alabar a Dios. Él los está formando a su pueblo, This particular en love especial for his people that he's drawing close to us. acercándolos a Él. Y todo esto se cumple de manera inimaginable en Jesucristo. That whole generation Toda esa generación desert, murió en el desierto. afraid to go into the promised land. Tiene miedo de entrar a la tierra prometida. 40 años en el desierto, deambulando, perecen ahí. Now we're in a situation. Ahora estamos en una situación en que vemos esto de manera corporativa en la vida de Israel. No fueron capaces de cumplir la ley, de vivir la ley. Era un pueblo que constantemente fracasaba en ello. Y Jesús viene y cumple esa ley, nos salva, y Él no ha de Father gives. perder nada que el Padre le haya dado. We are entrusted Así to que Jesus to believe in him. Jesús nos Gift to the youth dice que creamos en Él, y a través de la Eucaristía Él nos incorpora to himself, transforming en su persona, transformándonos en su cuerpo místico para que tengamos comunión con Él. part of him. Nos forma para que seamos partes de Él. And blood offered Al up consumir su cuerpo y sangre, every mass is a sacrifice, cada misa es un sacrificio del representation. Calvario. And there's this communion aspect Y hay un aspecto de comunión en donde podemos recibir el cuerpo y sangre de Cristo into his life. para incorporarnos en su vida y recibir su vida y ser parte de Él. Sacramental. De manera que esa economía sacramental, como nos enseña You know, he's doing this for las us. Escrituras, 2,000 years later. Él hizo esto You know, hace 2000 años y lo sigue haciendo hoy en día, haciendo presentes este sacrificio, alimentándonos con su cuerpo y sangre para darnos la vida eterna. he's going to raise us. Y sí, Él ha de resucitarnos el último día, pero esa vida eterna empieza ahora. Now
that we can know him, love him. Podemos conocerlo, amarlo, conocer su presencia y cercanía en nuestras vidas. John chapter 6, San Juan capítulo 6, in the words of Pope en las Benedict, palabras del Papa Benedicto, es una section of scripture. sección particularmente densa de las Escrituras. Old Testament references, Hay referencias al Antiguo Testamento inmediatamente. Este es el versículo 35 y los primeros versículos hay alusiones a Moisés. Passover, Leemos que la Pascua está cerca, went across the que sea, Jesús cruzó el mar, crowd que followed, una gran muchedumbre lo siguió, que él subió a la montaña, se sentó con sus discípulos, they saw the signs he was vieron las señales, los signos que él obraba en los enfermos, multiplica los panes y los peces, reúne los fragmentos, be wasted into 12. diciendo que nada se desperdiciaría en las 12 Moses canastas. the Red Sea, Moisés cruzó el Mar Rojo. followed him. He went up the mountain. Una gran muchedumbre de israelitas lo sigue. Él sube a la montaña, al monte a recibir la ley e incluso se sienta a comer con los ancianos. Tiene una gran fiesta en el Sinaí. And of course, the Y manna. por supuesto, el maná en el desierto. First part of John Jesús en la primera parte de San Juan 6 multiplica los panes y los peces y estas 12 canastas, algunos lo ven como una imagen de que podemos recordar las 12 tribus de Israel. Jesus is forming Jesús está formando una nueva Israel, church. su iglesia que está congregada. This could be an image of wisdom Puede ser imagen de sabiduría, wisdom que va a haber una sabiduría que to be given out. la iglesia posee para ser distribuida a todos. It's a Y sign por supuesto es señal de la Eucaristía all of the Gospels que está en todos los evangelios. points of Es esta señal que señala una prefiguración a este pan de vida que Jesús va a darnos, there's more del que hay más suficiente. people see Así que el pueblo ve estos signos y dice, truly the prophet. verdaderamente este es el profeta. The prophet meaning El profeta, o sea, en Deuteronomio 18, Moisés God will raise up escribe que Dios habría de suscitar un profeta como yo, o sea, como él. Están esperando al Mesías y están buscando un profeta como Moisés. and Jesus is Y Jesús es el nuevo Moisés que ha de realizar signos remind us of que nos recuerdan a Moisés. Por supuesto, él es mucho más, pues es el Hijo de Dios. So the people say, Así que el pueblo dice, este es el profeta y se entusiasma. Leemos que van a venir y llevarlo para nombrarlo rey. Y Jesús se retira al monte a solas because that is porque the temptation. esa es la tentación, ser simplemente un rey de pan para alimentar al pueblo, saciarlos en un nivel natural. Quizás también haya un movimiento para expulsar a los romanos y liberar a su país, An army dar de comer al pueblo, powerful. formar un ejército, puede volverse poderoso, pero el reino que él establece es un reino de verdad, es establecido en su cruz, no mediante prosperidad mundana. He goes up the mountain, Así que él sube al monte solo, envía a los discípulos al otro lado del mar y comes walking al temprano de la mañana viene caminando por el lago, la tormenta sopla y él les dice, soy yo, no tenga miedo. Utiliza el nombre divino. I am statements in John. Creo que en el Evangelio según San Juan se dice yo soy 7 veces y aquí él utiliza este nombre divino y la respuesta natural, Feel that, if we came to the presence of God in an extraordinary si way, estuviéramos en la presencia de Dios, sería temor pull back because of the power. y nos echaríamos hacia atrás por el poder y majestuosidad de Dios. Así que les dice eso, no tengan miedo, yo soy el que soy. Este es el nombre revelado a Moisés en la zarza ardiente. Es una afirmación clara de divinidad Walking on water. Yes, cuando camina sobre el agua. Sí, Moisés guió al pueblo a través del Mar Rojo partido, pero Jesús caminó sobre el agua. events that God's footsteps went unseen. Vemos en las Escrituras que Liberation. los pasos de Dios eran invisibles, guiando al pueblo a su liberación. Más adelante verían la nube y el pilar, la columna de fuego en la noche para guiarlos. Y ahora vemos esta realización en Jesús, el Hijo de Dios, que camina sobre el agua, guiando a los apóstoles a Cafarnaún, donde ha de dar los discursos del pan de vida en la sinagoga, ahí. People remain Así que el pueblo permanece donde estaban anteriormente, aren't there.
ven que They had the multiplication los of discípulos no loaves. están ahí So y they Jesús go to tiene la Capernaum, multiplicación de los Jesus panes says to them, y los peces, van a Cafarnaún John y 6, Jesús le "Seek for dice, me because you ate the están loaves buscándome and were porque filled, comieron del pan y están not saciados, because you saw no signs." porque hayan visto He's signos. trying to get them Así to que está go intentando hacer que vayan más allá de la multiplicación de los panes even then y man. más allá incluso que el maná. They're looking for a Moses-like Están prophet. buscando un God rained los- down man profeta similar a Moisés. Dios hizo llover maná, como leemos en el Antiguo Testamento, y está buscando que vean ese maná como señal que será, is fulfilled in Christ. que indicará So he tells them, a Cristo. the Father Les dice, el Padre da el pan verdadero del cielo, el pan de Dios, el pan de vida. down from heaven, Jesús ha bajado del cielo, nacido de una mujer, pero exists for all eternity. como el Verbo existe en toda la eternidad con el Padre, desciende del cielo a través de la encarnación. Y así que les dice Preceding verses to en this los versículos anteriores food that que no deben trabajar por alimento que perezca, sino deben buscar el alimento que da vida eterna, o sea, su pan de vida, este pan de Dios que Él quiere darles. we have to Y do. le dicen, ¿qué es esta labor que tenemos que hacer? Y Él les dice, crean, tengan fe, crean. La Eucaristía es el misterio de la fe, To al recognize cual estamos llamados a reconocerlo en la fracción del pan, como lo hicieron los discípulos en el camino de Maús, that yes, para ver que sí, appearance of bread es bajo la apariencia de pan y vino, truly there, pero Jesús está verdaderamente presente ahí, cuerpo, sangre, alma y divinidad. telling them about Así que hoy les está diciendo de este pan de vida, physical bread. que es más que un pan físico. Say, Sir, Y ellos dicen, Señor, danos este pan siempre. ate the loaves, had their fill. Comen los panes, quedan saciados, y ahora están hablando de algo incluso mejor. Así que los está guiando, Inspiring them. tratando de inspirar en ellos fe, tratando de despertar fe en ellos. Danos este pan siempre. And I think that's a good Y message. creo que es un buen mensaje para nosotros. I remember Father Angelus used to always, Recuerdo que el Padre Ángelo siempre solía decirnos que debemos leer algo acerca de la Eucaristía todos los días, because it's such an incredible gift. porque es un don tan increíble para nosotros. And certainly John chapter Y 6. por seguro San Juan capítulo 6 nos ayuda en nuestra fe, But it's en su something presencia real. Pero hay algo precioso, la fe que tenemos. Y por eso es tan importante tener genuflect señales de reverencia. Cuando entramos a las iglesias, hacemos genuflexión, nos persinamos con el agua santa, con el agua bendita. Tenemos una actitud de respeto y de fervor. Estamos en la presencia del Santísimo. Él está verdaderamente presente aquí de manera extraordinaria. Sí, Dios está presente en todo lugar, pero por excelencia está presente en la Eucaristía. Y esas sencillas señales de respeto, los himnos que recuentan su presencia verdadera, son importantes follows the body porque la mente sigue in our faith. al cuerpo y nos ayuda en la fe. El pasaje de hoy, él dice, yo soy el pan de vida. Aquel que venga a mí nunca tendrá hambre. Todo el que cree en mí nunca tendrá sed. Hunger and thirst. He's going to, El hambre y la sed. verses later, he's En going los to versículos más tarde dirá, a menos que coman de la carne y la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida. for Esa hambre y esa sed de algo más physical, que lo que es físico, el pan físico y el agua física, spiritual, es realización espiritual, alimento espiritual. En el Antiguo Testamento leemos en referencia a recibir la ley de Dios, su sabiduría, que utilizan imágenes de comer y consumir. Y Jesús, podemos decir que es la ley, la sabiduría personificada. Él es más. Y la tentación de Satanás hacia nosotros, Jesus himself, la tentación de Satanás es a Jesús mismo en el desierto. Es ser un rey de pan. Convierte estas piedras en pan. Tendrás seguidores. and promise, and Se deliver predica, se promete, si cumples wealth and prosperity. salud y prosperidad. Tendrás una iglesia grande. O si simplemente vas por ahí como un Mesías que hace el bien, Does good works. que hace buenas obras. Pero Jesús Something satisface algo más en nosotros. are Y incarnate. nosotros somos el hambre encarnado. Deseamos más. Necesitamos
la realización espiritual. We need something more, Necesitamos algo más, pero también es necesario. icing on the cake, but more that's Eso adicional es necessary for us to algo extra, pero es absolutamente necesario que seamos saciados, vivir plenamente como estamos llamados, como personas humanas. soul and Tenemos un alma y un cuerpo, y esa alma, ese componente espiritual nuestro, by the Spirit. tiene que ser alimentado por lo espiritual. Necessary for life, Lo físico, lo necesario por la vida no es suficiente, no basta para satisfacer esa necesidad espiritual, ese anhelo de la eternidad. Y tenemos indicios de esto en el mundo natural. Si alguna vez han ido a una sinfonía, escuchado música clásica, algo que es realmente hermoso, hay algo espiritual. Creo que Juan Pablo II dijo que hay algo espiritual acerca de un museo de arte. that beauty points to God. It's Esa belleza señala hacia Dios, una participación especial some participation in the divine. en lo divino. Something that Y feeds. hay algo que nos alimenta. We need beautiful, Necesitamos el arte, la belleza. Necesitamos to a morally good life. testimonios de belleza para vivir una vida moral. Qué inspirador que es esto, cuando vemos a alguien realizar un acto heroico de caridad o de perdón. Dog eat dog. Este mundo puede ser We had muy fatigue on the show indiferente y cruel. through Skype, and he said, you know, Estaba hablando con un amigo hace poco por Skype y me estaba diciendo, America and the West, we're in a big en rat race. Estados Unidos, en el occidente, estamos en una gran carrera, It's not going to make us something. pero nunca nadie gana, nunca nadie nos va a hacer más, nunca nada de saciarnos en un nivel más profundo. Siempre deseamos más. Y Jesús es eso que deseamos, ese pan de vida que necesitamos para encontrar fe, para encontrar descanso. So then, in this section, En esta sección, references to the él hace referencias al Padre, que todo lo que el Padre me da come to me, vendrá a mí, la voluntad del Padre, el que me envió, I've come to do His will. y he venido a cumplir su voluntad, y no Again, He's keeping perderé nada de lo que Él me ha dado. Él nos mantiene cerca a sí mismo a través de la Eucaristía, nos acerca hacia sí. the Son and believes in Him may have Aquel que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna y lo resucitará en el último día. Así como necesitamos alimento para la vida física, necesitamos a Jesús como alimento para nuestra vida eterna, la que tanto anhelamos. That's the message. Ese es el mensaje. Él viene a nosotros Outward appearance, bajo la apariencia exterior de pan y vino. food to live, Necesitamos pan Jesus para vivir. Necesitamos a Jesús para vivir esta vida eterna to give us. que quiere darnos.